Esto es Londres Blanco, vamos a hablar de Tottenham Mura. Acá estamos, esta vez en una previa distinta porque es un rival bastante desconocido, digamos, y justamente por eso vamos a intentar de conocer un poco al rival, no solo cómo juega, sino también un poco de su historia y su contexto en estos últimos años. Justamente estamos para hablar del partido del jueves 30 de septiembre, que se va a jugar a las 16 horas en la República Argentina. Les dejamos, como siempre, los horarios en los demás países. En casa va a ser en el Tottenham Hotspur Stadium por la segunda fecha de esta fase de grupos de UEFA Conference League, que sabemos que arrancamos con un empate 2-2 ante Rennes, y este rival, el Mura, viene de perder 0-2 contra el Vitesse. Y justamente nos enfrentamos al Nogometna Sola Mura, justamente NS Mura, un club que fue fundado en 2012 tras la disolución del ND Mura 05, fundado justamente en 2005, que también había sido fruto de otra disolución, en este caso del NK Mura, que este sí había sido fundado en los años 20, en el 1924. Y en este club, que nació en 2013, en su primera temporada 2013-2014 juega en la cuarta división, asciende a tercera, 2016, 2017 y 2017-2018 ascienden consecutivamente, llegando a la primera de Eslovenia en 2018-2019, donde quedan cuartos y clasifican a UEFA Europa League, pero no tuvieron un camino tan largo porque justamente en esos playoffs no pudieron seguir adelante y ganaron su primera copa en junio de 2020, en lo que sería, digamos, la FA Cup de ellos. La pasada temporada ganaron la liga, por lo que quedaron en playoffs de Europa League, de nuevo perdieron y por eso es que bajaron a Conference, siendo la primera vez que disputan una fase de grupos de un torneo a nivel europeo y justamente intentando conocer el rival más en la actualidad. Es un equipo que últimamente está jugando en un 3-5-2, pero también varía en un 4-2-3-1, algo bastante extraño porque no son sistemas parecidos en lo absoluto. Y podríamos decir que sus jugadores más peligrosos se llaman Luka Bobikanek y Amadej Marosa, porque son los que más goles tienen últimamente y mayor valor de mercado tienen en este preciso momento. Y hablando un poco más del Tottenham, les dejamos lo que es el calendario que se nos viene en estas próximas semanas con un Aston Villa este domingo 3 de octubre. Después tenemos receso de fecha FIFA por estas 2 semanas, donde volveríamos el domingo 17 para enfrentar al Newcastle. Después, el jueves 21, volvemos por esta misma competición ante el Vitesse y contra el West Ham cerramos el domingo 24 este calendario. Obviamente, después sigue contra el Manchester United. Y una única cosa que quería decir antes de dejarte es esto de que obviamente sabemos que es un rival mucho menor que el Tottenham y sabemos que el Tottenham va a medir un poco su equipo entre suplentes jóvenes. No creo que veamos ningún titular. Pero sigue siendo, digamos, un partido de fútbol y es lo que se dice siempre antes de estos partidos. Vimos lo que le pasó al Real Madrid en su propia casa en esta fase de grupos de Champions League. Y es un partido que yo personalmente digo que el Tottenham, aunque sea con un equipo suplente, con un equipo joven, tiene que sacar adelante sí o sí, porque el contexto no ayuda para nada y sabemos que esta no es la cita que define cómo está el Tottenham actualmente, pero es un partido que si se llega a perder es una catástrofe. La verdad, si se llega a perder, estamos en tormenta casi eléctrica. Ya entramos en la peor fase del escenario negativo que habíamos planteado un par de previas atrás, ¿no? Sobre todo en la última contra el Arsenal. Y hablando también de, como vos decías, el ejemplo de Real Madrid, vimos al Brujas, que tendría que haberle ganado el Paris Saint-Germain en el primer partido, y que hoy venció al Leipzig, dando la sorpresa. No, no podés dar lugar a nada, y acá es donde tenés que no solamente querer sacar la chapa de ser Tottenham, sino la tenés que demostrar en la cancha, sea con los jugadores que sean. En este caso, como
como veníamos planteando, no creemos que vayan a ser titulares, justamente porque el partido más importante va a ser este domingo. Y este domingo, digamos que se define la continuidad de Nuno Espíritu Santo. Entonces, creo que lo que más nos va a quedar del once inicial de este jueves es qué es lo que vamos a pensar que vamos a ver contra el Aston Villa. Porque justamente uno de nuestros grandes debates internos queriendo armar el 11 es Davinson o Dyer. ¿Y por qué decimos Davinson o Dyer? Porque Dyer fue el que hizo vista en la mayor cantidad de goles de este fin de semana y generalmente es el que trata de liderar o mandar pero sin tener la habilidad para hacerlo. Eh, no olvidemos cuando Aire sacó un artículo diciendo que hasta Tanganga no se sintió cómodo con Dyer de compañero de saga. Entonces esto te está hablando de que Nuno debería justamente darle lugar a Dyer en esta copa para poder guardarse a lo que sería Davinson Cutión o idealmente un Cutión Rodon, pero que no creemos que suceda porque justamente Rodon no ha tenido tantos votos de confianza y sí esperamos que esté para este partido. La verdad es que este partido no puede haber titulares tampoco porque ya vimos lo que sucedió cuando contra Rennes se trató de hacer jugar con Berwin y con Lucas Moura. Terminan ambos más o menos tocados, terminan peor incluso. Entonces se tiene que tener mucho cuidado con estos jugadores. Obviamente Berwin ni siquiera va a poder estar. Lucas Moura hay que ver cómo llega. Creemos que va a jugar. Pero bueno, para empezar por nombres, Golini estaría en el arco. Doherty trataría de hacer uso, creo, de sus únicos minutos de juego. Después espero que sea Rodon y Dyer. Sé que vos personalmente crees que va a ser Davinson y Rodon. Espero que no sea así. Davis de lateral por izquierda. Después en el 4-3-3, si se mantiene la figura, podría ser Winks, Lo Celso y el siempre presente Dele Alli, que de vuelta lo ponemos porque en el partido del domingo deberían estar Skip, Jovier y Ndombele, por lo cual estos serían los tres que deberían iniciar en este partido. Y después arriba obviamente es un poco más complicado. ¿Y por qué decimos que es un poco más complicado? Porque necesitamos saber qué es lo que piensa el técnico. Y de vuelta, el nombre que veamos como titular en este partido claramente no será titular en el partido contra Aston Villa. Y nos referimos especialmente al nombre de Lucas Moura, que es que nosotros queremos que sea titular en Conference League para darle paso a Brian Hill, que fue uno de los puntos más álgidos o uno de los pocos puntos brillantes en el derby, para que pueda jugar contra el Aston Villa. Y Lucas Moura podría ser acompañado por Scarlett, el único suplente, por así decirlo, el único emplazante de Harry Kane. Y nos gustaría, debido a la calidad de Rivalis que está jugando en casa, nos gustaría que esté marcando ahí. Pero sabemos que como se juega de local y no hay viaje de por medio, también es probable que si no es que arranca Kane, pueda arrancar Son o alguna combinación de titulares y jugar un tiempo y después darle el paso ya con un resultado un poco más abultado, un poco más cómodo para que puedan entrar los suplentes y los juveniles a cerrar el partido. Sí, completamente. No podría estar más de acuerdo. La única mención que te hago es que también en la sala central podríamos llegar a ver a Tanganga, aunque sé que no es tu deseo, pero es la última saga que vimos en Conference. Recordemos que aquella vez fue también por la expulsión de Tanganga, pero
en una saga donde estamos planteando o Davinson o Dyer acompañando a Rodon, también puede entrar el nombre de Tanganga. Pero después, todo lo otro, como mencionaste vos muy bien, estoy personalmente de acuerdo. Y justamente estábamos hablando y lo repasaste todo el tiempo, que los que sean titulares en este partido significa claramente porque no van a ser titulares el domingo según esta ideología de equipo que estamos planteando, ¿no? Como vos decías, también puede haber una especie de unos titulares que jueguen 45 minutos y eso se entiende, pero si un jugador se espera que juegue los 90 minutos de este partido, está claro que no va a jugar el domingo, porque justamente el domingo, y en una parte lo decías, no sé si Nuno se juega la cabeza, pero es un partido muy importante para Nuno y su estadía en el Tottenham. Se juega todo. Eh, y me hace acordar aquel partido que Pochettino tenía para salvar su pellejo en el... No me acuerdo si era el 2014 o 2015. Si no me equivoco, como era el 2014, cuando llegó al poco tiempo de llegar, que lo arranca el partido perdiendo y, y justamente termina salvando de las papas a un tiro libre Kane, que ese tiro libre sería, eh, tendría como algún desvío, pero esa victoria le significó a Pochettino quedarse con el puesto y que hizo muchos cambios Pochettino para ese partido, especialmente confió en Andos Townsend, confió en Harry Kane, confió en Ian Mason, se tornó a los jóvenes para que llevaran adelante su ideología de juego. Y veremos, ya nos estamos quedando capaz un poco sin paciencia, un poco eh, molestos también por ciertas actitudes de los jugadores también que vemos en la cancha. Eh, Así que este partido más que nada es empezar a generar un poco de confianza internamente y los jugadores, como siempre decimos, los jugadores que no son titulares, por lo menos aprovechar sus oportunidades y demostrar que hay suplentes y no que tienen que salir los titulares a salvar las papas siempre como pasó toda la temporada pasada. Eh, Así que un partido más, un partido de fútbol que no se pueden confiar en lo absoluto. Totalmente. Y justamente tuvimos bastantes dudas en nuestros 11 y queremos que ustedes en los comentarios nos dejen el suyo, sobre todo viendo esas dudas que teníamos nosotros y pasándonos las dudas que tengan ustedes, también se las responderemos. Y obviamente, síganos en las redes sociales, que ahora es un poco más simple. Spurs-Buenos Aires, tanto en Twitter como en Instagram, un poco la parte más oficial, y Spurs.análisis o guión bajo análisis, tanto en Twitter como en Instagram, la parte un poco más de rumores, de opinión y de actualidad. Entonces, muchísimas gracias, suscríbanse obviamente y nos estaremos viendo próximamente. A confiar que este partido puede ser el comienzo de algo lindo o el retorno de una senda positiva. Adiós.